Boran uyandığında bana ne olacak bilmiyorum. Seni isterse Boran ne olacak? Sen istersen ne olacak? Sen yasal olarak onun karısısın. Ben Bora'nın karısı değilim, ben senin karınım. Ben sevdiğim adamın yanında olmak istiyorum. Sen neyden korkuyorsun Cihan? Parmağı oynuyor. Sen oğlunun sesini bir bekledim, kurban olduğum evladım. Hola, mis queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos. El episodio 32 de la serie destacó por ser un episodio emocionalmente agotador pero cautivador que mantuvo a los espectadores pegados a sus pantallas. Cada escena confrontaba las sombras del pasado y profundizaba en la confusión interna de los personajes. Ciudad Distante comenzó a transformarse no solo en la historia de un pueblo, sino también en la de las tormentas que azotaban el corazón de una familia. Este episodio, centrado particularmente en el triángulo formado por Alia, Cian y Sadakatan, estuvo lleno de acontecimientos que sacudirían el equilibrio de la familia. El momento más impactante del episodio comenzó cuando Alia vio a Boran. Pareció que se le iba la sangre al verlo, la expresión de su rostro reflejaba tanto asombro como incredulidad. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y su cuerpo pareció incapaz de soportarlo, y se desplomó en el suelo. Cian, impulsivamente, corrió hacia ella y la levantó en brazos. Estaba tan presa del pánico que le temblaba la voz al decirle a Alia, «Tranquila, Alia». No se separó de su cama ni un instante cuando ella lo llevó de urgencia al hospital. La expresión de cansancio en el rostro de Alia al abrir los ojos era el mundo de una mujer trastocado. Cuando Alia supo que Boran estaba vivo, todas sus emociones se mezclaron. «Todo este tiempo, he estado llorando ante la tumba de otro hombre», dijo, pero en realidad experimentaba la devastación de darse cuenta de que su propia vida se había construido sobre una mentira. Para ella, la muerte era una eternidad aceptada, pero ahora, en medio de esa eternidad, un hombre había regresado. Sobre todo, se preguntaba cómo explicárselo a Denise. Porque incluso la muerte era comprensible para una niña, pero el regreso nunca se explicaba fácilmente. La tensión era de otro nivel para Sadakatan. El hecho de que todos en la mansión se mantuvieran distantes en el aniversario de la muerte de Boran fue una flagrante falta de respeto hacia ella. «Hoy es el día de mi hijo, ¿cómo puedes estar tan distraída?», gritó, incapaz de contener la ira. Kaya se convirtió en el blanco de su madre en cuanto entró en la mansión. «¿Dónde estás?». «¿De quién es esta casa?», gritó, pero Kaya solo pudo defenderse. Aunque dijo, «Alia estaba de servicio, la reunión de mi hermano se retrasó, mamá», no pudo detener a Sadakatan. Más tarde, la discusión sobre la boda con la familia de Ipek volvió a surgir. «Me avergonzaste delante de todos», hirió el orgullo de Sadakatan. La respuesta de Kaya, «sucederá, pero no ahora», fue un desafío tanto a la presión de su madre como a su destino. Este intercambio presagió la profundización del conflicto madre-hijo. Cuando Cian se enteró de que Sain había escondido a Boran mientras cuidaba de Alia, los acontecimientos dieron un giro inesperado. El intento de Sain de ir a la mansión tras enterarse de que Boran estaba vivo alteró por completo el equilibrio de poder. Nare intentó detener a Sain, se paró frente a él y le dijo, «No hagas esto, ahora no es el momento», pero Sain se mantuvo firme. «Se dirá la verdad», dijo, tomando la mano de Nare y caminando hacia la mansión. Cuando Sadakatan los vio en la puerta, no pudo contener la ira. «¿Qué hace este hombre en mi puerta?», gritó. La respuesta de Sain dejó a todos sin aliento, «Escondiste a Boran, a pesar de que estaba vivo, para incriminarnos. Acusaste falsamente a mi padre, Ekmel». En ese momento, el silencio reinó en la casa. Cian preguntó sorprendida, «Mamá, ¿qué dice esto?». El rostro de Sain se contorsionó de ira. Cuando dijo, «Mi hermano Boran está vivo, mamá», los ojos de Sadakatan se oscurecieron y se desmayó al instante. Tras salir del hospital, Alia decidió ir a ver a Boran. Al entrar, vio al hombre que una vez amó, pálido pero vivo. «¿Por qué me hiciste pasar por esto? ¿Por qué actuaste a mis espaldas con tanta terquedad?», exclamó, rompiendo a llorar. Boran guardó silencio. Parecía querer decir algo con la mirada, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Cuando Sadakatan entró, los acompañó a todos. Tomó las manos de su hijo, las abrazó y las besó. «Perdóname, hijo mío», dijo,
con las mejillas bañadas en lágrimas. En ese momento, el arrepentimiento de una madre chocó con la autoridad de una mujer. Sadakatan quiso llevar a Boran a la mansión. Cian dijo que era de noche y prometió traerlo de vuelta por la mañana. Cian, Kaya y Nare intentaron silenciar a Sain. No le dirás a nadie que Boran está vivo, y menos a Ekmel, dijeron. Al ver la vacilación de Sain, Nare lo amenazó: si lo dices, te dejaré y volveré a la mansión. Esta declaración detuvo a Sain. ¿Eso era lo que Mine le iba a decir a mi padre?, preguntó. Nare, apartando la mirada, dijo: sí. Sain solo pudo decir: espero que se mejore, y salió de la mansión. Cuando Alia regresó a casa, Denise la abrazó. La inocencia de la niña ablandó un poco el corazón de Alia, pero seguía sin encontrar paz. Cuando Cian entró en la habitación, notó de inmediato la incertidumbre en el rostro de Alia. Cada palabra que pronunciaba expresaba miedo y arrepentimiento. ¿Qué pasará cuando Boran venga a la mansión? ¿Qué pasará si Denise se entera? ¿Qué será de nosotros? Esta vez, con férrea determinación, Cian dijo: no digamos nada por ahora. Si despierta, hablaremos. Si no, no se enterará. Alia suspiró: no volveremos a ser los mismos. No puedo mirarte, siento que lo estoy traicionando. Estas palabras fueron como un puñal clavado en el corazón de Cian. Aunque Cian dijo: lo superaremos, su sonrisa amarga revelaba que él tampoco estaba seguro. En ese momento, la prometida de Kaya, Ipek, y su familia llegaron a la mansión. Mientras los preparativos de la boda estaban en marcha, Cian los saludó y calmó los ánimos diciendo: fue un malentendido, la boda sin duda se celebrará. Incluso prometió: fijemos una fecha dentro de un mes. Pero justo entonces, una llamada de Nadim lo cambió todo. Cuando Cian salió, Nadim lo chantajeó. Tengo un secreto sobre Kaya, comenzó. Luego reveló el embarazo de Zerrin. El bebé es de Kaya. Tengo los documentos que prueban la infertilidad de Demir, dijo. El rostro de Cian se enfrió de repente. En ese momento, comprendió lo peligroso que era el juego de Nadim. Cian regresó rápidamente a la mansión y confrontó a Demir: te divorciarás de Zerrin. Ese bebé no te pertenece, y no deshonraré a Albora, declaró Demir al darse cuenta de que su padre, Nadim, estaba detrás del incidente y tomó su arma. Sin embargo, los hombres de Nadim intervinieron, sometieron a Demir y lo golpearon brutalmente. Nadim amenazó a su hijo, diciendo: si no me obedeces, no tendrás lugar en esta mansión. Tras enterarse de que Boran estaba vivo, Sadakatan comenzó a mirar a todos con recelo. Ya no confiaba en nadie. Cuando oyó a Pakais decir en la cocina: esto es vida ahora, perdió el control de su ira. Cuando intentó abofetearlo, Kadir se interpuso frente a ella y recibió la bofetada. Cuando Alia llegó al lugar, se convirtió en el blanco de la ira de Sadakatan. ¿Lo quieres muerto para no tener que dejar a Cian? Alia se quedó atónita. Esta declaración le destrozó el corazón. Cian intervino y le dio una severa advertencia a su madre. Basta, mamá, dijo, protegiendo a Alia. Sin embargo, Sadakatan despidió a Pakais mientras se marchaba. Cuando Kadire y Tillar declararon: si él se va, nos vamos nosotros también, Alia intervino. Cuando declaró: nadie se va a ninguna parte, tomó el control de la mansión por primera vez. Durante la cena, todo parecía volver a la normalidad, pero el papá de Denise desató el caos. Sadakatan gritó furioso: ¿es tu tío? Alia inmediatamente tomó a Denise y entró en la habitación. Cian también se levantó de la mesa. El grito de Sadakatan la destrozó. Esa noche, el corazón inocente de la pequeña Denise se ablandó de nuevo. Que venga papá también, dijo, acercándose a Alia y Cian. Los tres se durmieron juntos. Pero antes del amanecer, ocurrió el desastre. Sadakatan, que entró por la puerta que Denise había dejado abierta, se puso furiosa al verlos en ese estado. Están aquí acostados, durmiendo uno al lado del otro, mientras Boran yace abajo, gritó. Cian no pudo soportarlo más. Sacó a su madre, se encerró en la otra habitación, furioso, arrojó cosas por todas partes. Alia lloró en silencio en un rincón de la habitación hasta el amanecer. Por la mañana, Sadakatan jugó su última carta. Mandó avisar a Umu y convocó a todos a la sala.
el abogado, sus hijos, los sirvientes. Todos se reunieron. Cuando anunció, Boran está vivo. Por lo tanto, el matrimonio de Alia y Cian es inválido. Se divorciarán de inmediato, un silencio gélido invadió la casa. El episodio 32 terminó con la decisión de Sadakatan. Ahora, no solo un matrimonio, sino todo el vínculo familiar se verá en entredicho. Alia se enfrentará a su conciencia, Cian a su amor, Sadakatan a su orgullo y Boran a la sombra del pasado. El silencio reina en la mansión, pero todos sienten un palpitación en su interior. En el próximo episodio, este silencio presagiará tormentas aún mayores. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.